Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a El Faro de este lunes, que a lo mejor es el último que pasamos semiconfinados, si Dios quiere, a la espera de que la semana que viene pues bueno, se relajen, como parece ser, las restricciones, si la marcha de la pandemia sigue razonablemente bien. La verdad es que el COVID, siendo sin duda lo más importante y lo más grave que nos ocurre cada día, ha pasado, aunque sea provisionalmente, a un segundo plano a la vista de lo que pasa en la calle. ¿Y qué pasa en la calle? Bueno, pues que no se han manifestado por los 70.000 muertos que llevamos, ni por la crisis económica y la gente que se queda sin nada. No lo han hecho pese a que la tozuda realidad dice que el gobierno, los gobiernos, actuaron mal y tarde y que hay responsabilidades políticas invigilando en esta catastrófica epidemia. No han salido a la calle a romper cosas, quemar contenedores y tirar piedras a la policía por un rapero. Por eso han salido. Por un rapero que canta que hay que pegar tiros a la nuca a diestro y siniestro. Y lo peor es que los que azuzan el fuego, los que animan o dan cobertura a esta fiesta, están gobernando. Y es lo nunca visto. Por ejemplo, yo quiero un alcalde que me proteja, que garantice mi seguridad, la seguridad jurídica de todos, que esparza la armonía en la calle, que garantice servicios públicos decentes y que parezca, al menos parezca, el alcalde de todos. Pero al parecer aquí en Valencia, por ejemplo, el alcalde que tenemos es el primero de la manifestación. No se preocupa ni por la policía, los policías heridos, a quienes los asesores de su partido hacen fotos en plan espía, como en la peor Care Borroca, ni por el patrimonio urbano destrozado, ni por la paz de las calles, que a veces parece que ha desaparecido, ni por la tranquilidad de sus víctimas. Le llaman el alcalde Molotov o el alcalde Repsol, como ustedes quieran. Y es lo que hemos votado. Vamos al lío. Ignacio Gil Lázaro, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Susi Boix, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Carlos Flores, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Paco Pérez Puche, buenas noches. Buenas noches. Encendemos el faro. Bueno, sin duda la noticia de las últimas 72 horas, el jaleo en la calle, la violencia contra la policía, las piedras que vuelan y las barricadas. Lejos de pedir calma, en el caso de la Comunidad Valenciana y en el caso de Valencia, en Alicante también ha ocurrido, pero menos. En el caso de Valencia, el alcalde Ribó y su partido Compromís lo que han hecho ha sido avalar esta violencia y en cierta forma pues justificar lo que hemos visto en la calle de forma continua también hoy. Ahora vamos a contarles cómo va el asunto, porque la oposición ha pedido la dimisión del alcalde, pero vamos a hacerles memoria. El viernes en La Sexta entrevistaban al alcalde Ribó. Escuchen, porque parece absolutamente alejado de la realidad. Yo puse, creo que es un tuit genérico, está hecho en un momento en que cualquiera puede entender que va dirigido a quien va dirigido, pero en ningún momento yo hago una acusación contra la Policía Nacional. Lo que ocurre es que en aquel momento no tenía los datos respecto a la actuación durante la manifestación. Lo que dije en aquel tuit lo mantengo totalmente. Mire usted, yo creo que la proporción es un elemento fundamental siempre, Y creo que en un momento determinado, efectivamente, yo lamento muchísimo que haya policías heridos, como lamento que haya manifestantes heridos, que también los hay, Creo que quizás si se hubiera habido una mayor proporcionalidad, y quiero insistir, la proporcionalidad no es una cuestión de una actuación individual de un policía, es una orden que se da desde las instancias superiores y creo que ese es el elemento fundamental. Es la primera vez que yo a este señor lo oigo hablar y por supuesto no lo he oído nunca cantar, pero a mí me parece que, por desgracia, el no respetar su libertad de expresión nos está conduciendo a una serie de situaciones que no son precisamente las mejores para una sociedad, ni la valenciana, ni la catalana, ni la madrileña.
Bueno, ese es el contexto donde el alcalde Ribó sitúa los incidentes y la violencia vivida durante los últimos días. 6 noches ya llevan en Barcelona, pero aquí en Valencia también se han producido réplicas de este movimiento y de este fenómeno en el fin de semana. Hoy el alcalde Ribó, lejos de rectificar o intentar, digamos, de alguna forma moderar esa posición, se ha ratificado en sus argumentos. Jo només vaig parlar de l'actuació de la policia en València, dels temes de Barcelona. Barcelona és una cosa, València és una altra. Crec que el que estava plantejant era una cosa respecte a una actuació molt concreta, que s'han produït denúncies per part d'un diputat. La desproporció pot venir per excés o per defecte. Jo crec que van haver algunes actuacions, anem a dir excessives, que s'haurien de controlar. Però jo vull recordar que en aquesta ciutat hi ha hagut també actuacions per defecte. Algunes d'elles, una d'elles, per exemple, està en els tribunals. En el cas del 9 d'octubre, una manifestació que va ser violentment atacada per grups d'extrema dreta i segurament no va ser suficientment controlat per part de la policia. Ahir va haver una desproporció per defecte. Entonces, jo crec que l'actuació de la policia ha d'estar proporcionada a la situació. Això no implica ni defensar al senyor Hasél ni no defensar-lo. A mi el senyor Hasél ni em resulta excessivament amable ni excessivament empàtic. No pense com vostè, però donaria la meva vida, en el meu cas, la capacitat de que em critiquen, perquè és així de senzill, per a que ell pugui continuar opinant sobre determinades coses. Crec que és una qüestió de la llibertat d'expressió i això no implica identificar-se en absolut. Bueno, el alcalde mezclando churras con merinas y indicando que es una cuestión sobre la libertad de expresión y sobre el derecho que tiene el rapero a opinar. Si no es cuestión de que opine, es cuestión de las letras de lo que canta. Vamos a empezar contigo, Paco. ¿Qué opinas de este fenómeno y de la salida a escena de Ribó? De quien ha pedido la dimisión, por cierto. El alcalde se esfuerza en hablar de proporcionalidad, pero no nos da demasiados datos a la hora de que también nosotros podamos establecer las proporciones. ¿Qué es una intervención policial proporcionada? Pues deberá estar proporcionada, suponemos, a la capacidad de violencia que se está demostrando en las calles. Y el que tiene la prerrogativa de ejercer la violencia para mantener el orden, el profesor nos ayudará a entender, es el Estado. Legítimamente tiene esa capacidad de violencia que delega en la policía cuando no hay más remedio. Yo he sufrido mucho esta semana en estos acontecimientos por la policía, por un lado, pero también por el gobernador civil, por el delegado del gobierno de la provincia de Valencia, el conocido concejal, exconcejal Rafa Rubio, que lo ha pasado muy mal y que estoy seguro que ha hecho todo lo posible para establecer unas proporciones. Ahora, incendiar la Bolsa de Barcelona es desproporcionado. No demuestra por dónde van esos vándalos que están en las calles de Barcelona y también en Valencia y que acaban llevándose la ropa de las tiendas de lujo. El alcalde también debería proporcionar y medir bien sus palabras para no crear lo que es más peligroso todavía, que es el escándalo entre los ciudadanos, que a estas alturas, por lo menos en mi edad y en mi persona, yo salgo apenas una vez cada 15 días para venir aquí y de vez en cuando para ir a algún entierro. A estas horas lo que pretendemos es que los gobiernos nos vacunen cuanto antes, inventen algo para que nos empañen las gafas. Y no entendemos toda esta crispación de las calles, no entendemos estas protestas, esta necesidad de violencia, o sí las entendemos muy bien. Y entendemos a los que desproporcionadamente da la impresión de que las escudan. Carlos. Pues ya que Paco ha utilizado la palabra escándalo, pues la voy a seguir utilizando yo también. A mí me escandalizan muchas de las cosas que acabo de escucharle, que ya le he escuchado decir al alcalde. En primer lugar, me escandaliza que una persona que está al frente de la tercera ciudad de España esté aparentemente tan mal informado como para reproducir el discurso falso de que Hasél va a la cárcel
por unos tuits nada más que ha puesto contra el rey. No, el historial criminal de Hasél a estas alturas ya es conocido por cualquier ciudadano español porque lo han reproducido todos los medios de comunicación del país y sabemos perfectamente que esta es la última gota, perdón, la penúltima. Después de haber ingresado en prisión, todavía le han confirmado una condena más, por lo tanto es la penúltima gota de su historial. Y que el alcalde de Valencia no se haya enterado de ese pequeño detalle y siga diciéndonos que va a la cárcel por un asunto de libertad de expresión, me escandaliza. Me escandaliza esa equidistancia suya, eso de lamento que hayan habido heridos entre la policía como lamento que le hayan habido entre los manifestantes. Mire usted, no, yo no lo lamento igual, yo lo lamento mucho menos. Lamento mucho más que hayan habido heridos entre los policías, que son defensores de la ley y el orden, que son funcionarios que están al servicio de todos nosotros, que haya habido heridas entre los manifestantes que van adrede a la manifestación y que en muy buena medida se la están buscando y saben perfectamente que se la van a encontrar. Por tanto, no, a mí no me escandaliza una cosa tanto como la otra. Una me incomoda y la otra me incomoda bastante, bastante más. Y en un alcalde que es un cargo público y que representa a todos los valencianos debería tener clara esa distinción entre la ley y el desorden, ¿no? Pero es que ese es el problema, Decía Paco, el profesor... No, el profesor está en estos momentos completamente desorientado ante el panorama que tenemos, un panorama en el que el presidente de la Generalitat, el alcalde de la ciudad de Valencia, los portavoces de Podemos, el vicepresidente del gobierno, es decir, los partidos que sustentan nuestro gobierno autonómico y nuestro gobierno nacional se han manifestado sistemáticamente en favor de los encapuchados, de los del adoquín, no de los del casco y de los del escudo, no en favor de la Policía Nacional, sino en favor de los manifestantes. ¿El Estado tiene el monopolio de la violencia legítima? Pues es que me da la impresión de que en este conflicto y en estas barricadas el Estado está del lado de los que ponen las barricadas y del lado de la policía estamos los ciudadanos. Debemos de estar los ciudadanos, pero el Estado no está del lado de la policía en estos momentos. Susi. Pues mira, a mí me preocupa, escuchando las supuestas aclaraciones que ha hecho el alcalde Ribó respecto a la proporcionalidad, más que el viernes. ¿Por qué? Porque podría entender que cuando se hable de proporcionalidad se hablen de casos concretos, ¿no? Una actuación de un agente en concreto que sea fruto de una investigación, como hemos visto imágenes, creo que era Granada, que había un policía nacional que pierde los nervios y un compañero, su superior, le retiene. Pero claro, con la explicación que ha dado, ha hablado de proporcionalidad desde las instituciones que trasladan las órdenes a la Policía Nacional. Para mí es mucho más grave. ¿Por qué? Porque lo primero está dentro del ordenamiento jurídico. En el caso de que haya una desproporcionalidad de un agente, es fruto de una investigación, pero lo que nos ha dicho hoy el alcalde es que las instituciones regulan la proporcionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado según las manifestantes. O al menos eso es lo que yo he entendido. Ha dicho que en el 9 de octubre hubo una desproporcionalidad por defecto y que en esta ha habido una desproporcionalidad por exceso. Y a mí eso me preocupa mucho más, porque claro, lo que estamos trasladando a la ciudadanía de las mismas instituciones, que eso hay que recalcarlo, es que la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad es arbitraria. ¿No? Yo entiendo. Es decir, a los míos les pegáis demasiado y a los otros les pegáis demasiado poco. Claro, yo creo que el mensaje que se traslada es de una inseguridad, es una falta de responsabilidad de las instituciones. Y al hilo de lo que decía Carlos, mucho más preocupante es que las propias instituciones que están gobernando, que son de las que dependen los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son las que, por una parte, aprueban la manifestación, por otra parte, ordenan a la Policía Nacional la garantía de que esa manifestación se pueda producir con total seguridad. Vale. Pero al mismo tiempo, las mismas instituciones son las que critican la actuación que ellas mismas han autorizado, con lo cual yo creo que al final está acuñándose una terminología gobierno-oposición que no existe. Es decir, si formas parte del gobierno, aunque sea en coalición, eres gobierno. Y si eres oposición, eres oposición. Y aparte que, en todo caso, aunque fueras oposición, tiene que ser una oposición responsable. Yo entiendo que lo que no podemos trasladarle a la ciudadanía es una situación de inseguridad que, según a qué manifestación vaya, ejerciendo mi derecho a manifestarme, puedo tener protección de la policía o no tenerla.
Así es, y hoy lo que ha hecho el alcalde precisamente es no solo compensar o corregir lo del viernes, sino corregirla y aumentarla. Sí, a mí, desde mi punto de vista, me ha preocupado más la supuesta aclaración que lo del viernes. Ignacio. Bueno, yo en primer lugar, mi absoluta solidaridad con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con el Cuerpo Nacional de Policía, con las policías municipales que han tenido también que intervenir en otras ciudades y desde luego también con el Cuerpo de Mossos de Escuadra. En segundo lugar, las declaraciones del alcalde son absolutamente miserables. Son miserables en sí mismas conceptualmente, pero son mucho más miserables además porque pretende engañar a la ciudadanía. Esa manifestación del viernes estaba convocada aquí en Valencia por Arran. Todo el mundo sabe qué tipo de chusma violenta es Arran. Y por tanto, cualquier cargo público responsable no solamente no tiene que hacer eco a esa gentuza, sino ni siquiera estar presente. Y estuvieron presentes en esa convocatoria de Arran. Estuvieron presentes cargos públicos de la izquierda y estuvieron avalados al final por ese tipo de declaraciones. Como bien recordabas tú, además, asesores y cargos públicos grabando a la policía en el mejor estilo Arran y antisistema. En tercer lugar, me parece absolutamente miserable, inaudito, insólito que una parte del gobierno de la nación esté respaldando a quienes ejercitan esa violencia callejera. Y con esa parte del gobierno de la nación en cascada, alcaldes como los de Valencia, diputados, consejeros, es decir, en definitiva el conjunto de toda esa extrema izquierda radical y antisistema que sostiene al señor Sánchez. Responsable de todo eso, sin lugar a duda, el señor Sánchez, que sentó en la mesa del Consejo de Ministros solamente para mantener vivo su plato de lentejas a la extrema izquierda podemita, y que frente a un hecho tan inaudito como su apoyo a la violencia ha sido incapaz de asumir su responsabilidad como gobernante. 3 días desaparecido, escondido y en silencio, para salir luego en Mérida a hacer una condena genérica de la violencia como si se estuviera dando una clase doctoral en vez de estar teniendo que afrontar una crisis política gravísima que solamente se podía resolver dando un ultimátum a Iglesias para que en 24 horas condenara la violencia o ponerlo fuera del Consejo de Ministros. Y por último, y con esto termino, que no nos engañen, todo esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión. La libertad de expresión naturalmente que tiene un límite, el límite de la decencia moral, el límite de la convivencia, porque no es libertad de expresión decir un tipo que lo que quiere es que le peguen un tiro en la nuca a este o aquel, o que pongan una bomba y vuelen a 28. Eso no es libertad de expresión, porque eso está fuera del hecho mismo de la libertad, que la libertad es ante todo tolerancia, convivencia y respeto al otro. Y al final yo creo que toda esta historia tan inaudita como que una parte del Consejo de Ministros jalee la violencia tiene 2 motivaciones de fondo. Una, tapar el escándalo monedero que se había suscitado 24 horas antes de los estallidos de violencia, y a partir de ahí ya no se ha hablado de ese asunto. Y 2, darle un mensaje a Sánchez en un momento en el que la coalición de gobierno atraviesa gravísimas tensiones, y es decirle: mira, atrévete a ponerme fuera del gobierno, que si dentro del gobierno soy capaz de montarte todo esto, imagínate lo que puedo hacer fuera del gobierno. Interesante visión la de Ignacio. Tenemos en conexión a María José Catalá, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia. María José, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿No se has podido escuchar, imagino que sí, las declaraciones del alcalde Ribó hoy? Ha tenido oportunidad durante esta mañana de corregir, modificar, meter en un perímetro distinto lo que dijo el otro día en La Sexta el viernes, pero sin embargo ha dado 2 tazas. No sé si es de esa opinión. Bueno, yo lo que creo es que el alcalde lleva desde el fin de semana, en una rueda, ¿no?, sobre sí mismo, reforzándose en un tuit o en una opinión que desde luego a todas luces es desacertada, y lo cierto es que yo esperaba hoy de un alcalde, como corresponde, pues que hubiera hablado con la delegada del gobierno ya por fin, ya que no había tenido hasta ahora, como todos sabéis, había tenido mucha faena el viernes pasado y no había tenido tiempo de hacerlo.
pero que hubiera hablado con la delegada del Gobierno, que hubiera hablado con los mandos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los hubiera preguntado por los agentes heridos, ¿no?, en los altercados de Valencia, y que ya pudiera decir con total seguridad que efectivamente condenaba todo acto de violencia, concentración no legalmente convocada, y que respaldaba la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero me da la sensación de que ni ha hablado con los mandos, ni ha hablado con la delegada del Gobierno, ni mucho menos tiene la intención de hablar, y que se refuerza en su opinión, que es la de defender una manifestación que, insisto, fue convocada por un grupo radical, que no estaba legalmente autorizada y que tuvo unas consecuencias que, desde luego, para un alcalde que debería representar dignamente esta ciudad, pues debiera escandalizarle, ¿no? Por tanto, a mí no me sorprende esta actitud de Ribó, porque Ribó, siempre yo lo he dicho, es una persona de ideología sectaria y radical. No me sorprende en absoluto que vea una diferencia clara entre unos tipos de manifestaciones en las cuales las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que actuar de una manera, en las que participan los suyos, y otro tipo de manifestaciones en las que participan los que no son suyos, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado debieran hacer de otra manera o corregir de otra manera. Pero lo cierto es que ha hecho el ridículo delante de toda España y llega a un punto de bochorno para todos los que conformamos la corporación municipal. Ustedes han elevado el tono del debate, han pedido la dimisión del alcalde. Sus colegas de Ciudadanos, colegas en el ámbito del Pleno Municipal, han venido incluso a proponer una moción de censura. Escuche conmigo a Fernando Giner. Este alcalde lo que sí que se merece es una moción de censura. Y por ello, Ciudadanos, como partido de centro, le propone al Partido Popular y al Partido Socialista, o al Partido Socialista y al Partido Popular, una moción de censura de todas las fuerzas que creemos en la Constitución para que el alcalde, Jan Ribó, deje de ser alcalde de Valencia. A cambio, solo les pedimos un acuerdo programático de proyecto de futuro de la ciudad para que Valencia sea una ciudad cómoda y abierta, y que, por lo tanto, desde la generosidad y desde el sentido de Estado, Valencia tenga el futuro que se merece. Ahí está la oferta de Ciudadanos al Partido Popular y al Partido Socialista. Espero que cunda la generosidad y el sentido de Estado. ¿Qué le parece lo que propone Ciudadanos? Bueno, yo estaría encantada porque efectivamente en una moción de censura, para lo que necesitaríamos 17 votos, o sea, tendría que ser Partido Popular, Ciudadanos, Vox, más como mínimo un voto del Partido Socialista en este caso, o una distribución similar, pero en cualquier caso 17 votos. Yo estaría encantada, porque efectivamente el Partido Popular exigiría que la segunda lista más votada fuera la que tuviera la opción, o de entre los proponentes de la moción, el más votado fuera el que tuviera el candidato a la alcaldía, y en este caso sería el Partido Popular. Entonces yo estaría encantada. Lo que pasa es que cuando se proponen estas cuestiones, que yo creo que son cuestiones de calado e importantes, creo que hay que hacerlas con seriedad. Es decir, con seriedad es que yo esperaba pues un contacto informal, una llamada de teléfono. Es decir, si se dice cuando se pone la alcachofa adelante, pues lo que se está buscando es un titular, y no se está buscando o persiguiendo efectivamente el fin de la moción de censura. Yo, en cualquier caso, desde luego, desde el primer día pasadas las elecciones, ofrecí mi mano tendida a Sandra Gómez y a Fernando Giner para poder evitar que Compromís estuviera en la alcaldía, y así la mantengo. Digo claramente que creo que es el Partido Popular quien tiene que efectivamente que presentar al candidato o candidata, porque somos la segunda fuerza más votada después de Compromís. Y digo claramente que estas cuestiones que me parecen, desde luego, yo no puedo estar más de acuerdo en el fin, pero entiendo que estas cosas, si de verdad que van en serio y van más allá de buscar el titular de hoy, y bueno, pues el PP ha pedido reprobación, pues, y la dimisión, pues yo 2 huevos duros, yo moción de censura. Bueno, pues si esa era la voluntad de Fernando, fenomenal, pero cuando uno trabaja estas cuestiones, pues primero las habla, hemos tenido incluso oportunidad, nos hemos visto esta mañana en un acto, con lo cual me lo podía haber comentado, no me lo ha comentado, no sé si lo ha comentado Sandra Gómez, pues lo ha comentado cuando le han puesto la alcachofa adelante. La verdad es que parece más una búsqueda de un titular que algo serio, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso el PP estaría encantado, desde luego. ¿Qué le parece el silencio de sus compañeros de pleno también, en este caso del Partido Socialista? Parece bastante atronador, habida cuenta de que Compromís está pidiendo la dimisión de la delegada del Gobierno, que es del PSOE, parece.
Bueno, no solo silencio, es que yo he escuchado a Sandra Gómez decir que efectivamente que ella considera que debería abrirse una investigación por la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, una posición que desde luego no ha tenido en ningún momento durante estos últimos días el subdelegado del Gobierno, el señor Rubio. No lo he escuchado decir esto, más bien todo lo contrario. Una posición que no ha tenido el Partido Socialista a nivel, digamos, comunidad autónoma y que ha tenido ya por su cuenta, ¿no? Por tanto, a mí me preocupa mucho que la señora Gómez se alinee claramente con Compromís en esta cuestión, que no defienda a su delegada del Gobierno y no defienda la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que secunde al alcalde, ¿no?, en esa opinión de una, digamos, contención desproporcionada, que en ningún caso fue desproporcionada, fue una contención como se hace en cualquier concentración no autorizada, y que hay pues cierto componente de violencia, como es la quema de mobiliario urbano o intentar de alguna forma agredir con lanzamiento de botellas o de lo que sea a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, yo creo que a mí me preocupa mucho. Yo espero que el jueves, en la moción que presenta el Partido Popular, pues el Partido Socialista reflexione y vote con nosotros el respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Desde luego, la absoluta postura en contra de un indulto a una persona que desde luego está condenada no por rapear, ni mucho menos, lo hemos hablado mucho, por muchas otras cosas, y además es un delincuente reincidente. Y sobre todo, pues bueno, el respeto a la actuación judicial y a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Y yo espero que el jueves pues el PSOE vote con nosotros esa moción. Sería lo mínimo, ¿no? María José Catalá, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Paco, te he cortado. He intervenido indebidamente, pero intentaba decir que esa solución que ahora ofrece Ciudadanos hubiera sido magnífica para abrir la legislatura en el Ayuntamiento. Desde 2019 quizá debería haberse puesto en práctica, y desde luego, desde que está en marcha la pandemia, es evidente que debería haber una coalición, pero yo pienso que mucho mayor, también con Vox. ¿Para qué? Pues para ordenar la ciudad en medio del caos de una epidemia. Es que quizá los periodistas vamos a cometer ahora también un pequeño error, y lo digo por este programa y por el tono general, de decir, bueno, ya parece que la desescalada... No olvidemos cosas. Y que los políticos no olviden cosas. Van a usar la ciudad de las ciencias para vacunarnos. Y yo ayer tuve que ir a un entierro en Almácera y pasé un control de la Guardia Civil que me preguntó a dónde iba. Mis derechos están congelados por culpa de la pandemia, y eso es mucho más importante que todas las batallas y todos los raperos y todas las tonterías. Si yo tengo que explicarle a la Guardia Civil que vivo en Valencia y vengo de un entierro en Almácera, eso es muy grave desde el punto de vista de mis libertades y derechos congelados, y yo lo acepto, en honor de una enfermedad que está matando a millones. Que no olviden eso. Deberían estar gobernando juntos en Madrid, en la Generalidad y en Valencia, todos, desde hace un año. Todos gobernando juntos, para poder organizar los lugares de vacunación en los aparcamientos de las grandes superficies, y para poder organizar con más agilidad que no mueran más personas, que eso es lo primordial. Y todo lo demás me parecen, desde mi edad y desde mi generación, me parecen tonterías. Desde los raperos y salir a la calle y la libertad de expresión. Pues libertad de expresión siempre que no sea un delito, demonio. Claro, si el Tribunal Supremo te manda a la cárcel, pues has de ir a la cárcel. Carlos, bueno, quien quiera, ¿eh? Bueno, yo antes de entrar en esta cuestión, déjame que diga un par de cosas sobre la tan traída y llevada proporcionalidad. Es decir, aquí llevamos un año escuchando a todos los políticos diciendo que hay que dejar hablar a los técnicos, a los que saben, tenemos una pandemia, pues a los epidemiólogos, y ahora hay una manifestación y todos son expertos en materia de orden público. Así, todos tienen una idea absolutamente rigurosa, absolutamente puntual de con qué grado de inclinación debe el policía llevar la porra o blandir el casco, y todos tienen perfectamente claro cuándo es mucho y cuándo es poco proporcional la violencia de la policía. Mire usted, pues no. No diré que desbandar o que disolver manifestaciones sea una ciencia ni un arte, pero por lo menos es una técnica.
que requiere de una cierta profesionalidad, que requiere de un cierto conocimiento, que requiere de estar en el terreno, que requiere sentir cómo está la situación y que por lo tanto solamente puede ser resuelta por el oficial a cargo de la operación o del operativo. Que venga después un alcalde y diga, pues mire usted, hoy ha estado demasiado proporcional y ayer estuvo demasiado poco proporcional, con perdón, pues es como si yo me pusiese a decir que la vacuna de AstraZeneca es mejor que la de Moderna o la de Moderna mejor que la rusa. El responsable del orden público en su ciudad, para empezar. El alcalde de Valencia es responsable del orden público y de la seguridad en la ciudad, sí. Solo que interviene la Policía Nacional pues porque está más preparada. Mi consejo sería, si no sabe usted de qué va el asunto, cállese. Si aún así tiene una irrefrenable necesidad de emitir un tuit, pues vaya usted a lo seguro y póngase del lado de las fuerzas de orden público. Pero esto de, repito, ir pontificando sobre cómo tiene el policía que manejar la porra, pues deje usted a los propios operativos de la policía que seguramente sabrán un poco más de esto. Eso por un lado. Y por otro lado, la cuestión de cuál es la motivación de todo esto. Tú has mencionado al principio, bueno, todo esto viene por un rapero que ha sido... Yo dudo mucho que todo esto esté sucediendo por un rapero, entre otras cosas porque a la inmensa mayoría de los que están ahí les importa un rábano la suerte del tal Pablo Hasél y de hecho se olvidarán de él de aquí a 15 días o de aquí a un mes. Entiendo que hay, bueno, pues un cierto descontento social. Entiendo que estamos un año encerrados y que hay mucha gente a la que el cuerpo le pide marcha y si no puede haber marcha de un tipo, hay marcha de otro tipo. Pero sobre todo entiendo que hay un interés político detrás de todo esto, detrás de toda esta operación. Ignacio ha hecho un par de sugerencias y yo estoy completamente de acuerdo con ellas. Se trata de que en un momento en el que las tensiones dentro de la coalición gubernamental empiezan a rebasar ciertos límites, en un momento en el que la cuerda parece que se está tensando demasiado, pues ahí tenemos la ley trans, Partido Socialista en contra, Podemos a favor, aquí tenemos nuestras propias tensiones también, en un momento en el que el Partido Popular le está pidiendo a Sánchez que cese a Podemos, o que cese a Pablo Iglesias como vicepresidente y que saque a Podemos del gobierno. Podemos ha decidido efectivamente dar un golpe sobre la mesa y decir, pues como bien ha dicho Ignacio, esta es la que os podemos montar estando en el gobierno, imagínate si no nos tuviésemos que contener, si no nos tuviésemos que refrenar porque estuviésemos fuera del gobierno, la que os podríamos montar, aplicaros el cuento. Y ante esto, sorprendentemente, el Partido Socialista no responde elevando la apuesta y decir, bueno, efectivamente, ustedes están en el gobierno, pero nosotros estamos en el gobierno más todavía, porque la presidencia del gobierno y porque el Ministerio del Interior las ocupan socialistas. No, la respuesta a esto del Partido Socialista es achantarse. Es decir, bueno, abriremos investigaciones, es decir, bueno, la violencia nunca es buena, es decir, sí, tiene que haber proporcionalidad, es decir, bueno, es que la ley en realidad habría que cambiarla, es decir, darle la razón a los manifestantes en todo, menos en lo que nos afecte a nosotros. El ministro del Interior es intocable, el delegado del Gobierno es intocable. La posición del Partido Socialista es la de no veo el juego, no veo la apuesta, la de me retiro y por lo menos no pierdo más de lo que había puesto sobre la mesa. Y es una posición muy triste y muy vergonzosa. De hecho, os voy a decir que hoy estaba invitada la delegada del Gobierno, la socialista Gloria Calero, al programa y no ha querido intervenir en el Faro hoy porque dice que hasta que no estén ultimadas las investigaciones que están llevando a cabo sobre la actuación policial, pues que no quieren hacer, al menos con nosotros, ninguna manifestación pública. Susi, Ignacio, y vamos a pausa. Pues es en verdad lo que hablábamos antes, ¿no? Además, en su intervención, en su comparecencia que hizo al día siguiente, creo que fue el viernes por la mañana, jueves-viernes, creo recordar, pero jueves, Gloria Calero ya dijo que efectivamente no había habido carga policial, dijo que había contención, pero que no obstante es responsabilidad de la delegación del Gobierno hacer investigación para evaluar cómo ha ido la manifestación. Yo creo que no habría más debate. Me preocupa especialmente, al principio tú hablabas, Luis, de que esto ha pasado a segundo plano, la situación pandémica. Eso es lo que verdaderamente yo creo que es preocupante. Cómo hemos llegado al punto de que teniendo la situación actual que tenemos, que el 1 de marzo tenemos ya una desescalada, que se está planteando cómo se va a cuestionar
que esta situación haya pasado a segundo plano, cuando es lo esencial, lo prioritario, para poder abordar con profundidad todas las cuestiones económicas. Tenemos bares, restaurantes cerrados, gimnasios cerrados, una situación de desesperación en muchos sectores. Y estamos hablando, no es cuestión menor, porque Paco decía, pues un poco, ¿no? Pues esta tontería de... Bueno, pero es que en Barcelona cifraban ayer en casi 2 millones de euros los daños. No es una cifra menor, que además eso... Al final, ¿quién la vamos a tener que soportar? Pues al final, todos los ciudadanos con el pago de nuestros impuestos. Pero que de esos 2 millones casi de euros que se cifraba, es importante, casi 1 millón, unos 900.000 euros, eran mobiliario urbano. Y a lo que hablamos, los alcaldes de las ciudades son también responsables del sostenimiento y del mantenimiento de ese mobiliario urbano. El resto, hasta casi los 2 millones de euros, eran bienes, propiedades privadas, motocicletas, vehículos, escaparates, comercios. Claro, cuando hablamos de proporcionalidad, y eso hay que hacer hincapié, es proporcionalidad, 1, para garantizar los derechos de los manifestantes, obviamente ejercer su derecho de manifestación, pero también para garantizar el resto de derechos y libertades que tenemos los ciudadanos, de no salir a nuestro comercio a abrir y encontrarnos el escaparate roto. Ignacio. Para cerrar, vamos a pausa. Fernando Giner, que todo el mundo sabe, yo lo digo una vez más, que me parece un gran tipo, sin embargo me sorprende hoy con esta iniciativa, porque claro, Ribó es el mismo de toda la vida. O sea, Ribó no engaña, es como el algodón, no engaña. Es comunista, es antisistema, es nacionalista separatista, es sectario, le echa mucha cara y es una desgracia para Valencia. Bueno, y entonces ahora Ciudadanos acaba de descubrir todo eso. Es que hace un mes, no hace más de un mes, que Ciudadanos, para sorpresa también de todo el mundo, se sentó inopinadamente de la noche a la mañana con el señor Ribó a firmar un papel que era una especie de pacto de legislatura para la reconstrucción. No sabía bien qué. Segunda cuestión. Decía Lenin que el lenguaje es la principal arma revolucionaria y parece que no nos demos cuenta desde un determinado sector de la sociedad de que esto es así, porque los otros se dan perfectamente cuenta. Aquí no ha habido manifestaciones, ni ha habido manifestantes. Aquí lo que ha habido son actos organizados de guerrilla urbana, sin más. Y por tanto, empezar a hablar si ha habido proporción o desproporción en las actuaciones policiales frente a los manifestantes o frente a las manifestaciones. No. Aquí ha habido una actuación absolutamente proporcionada, más que proporcionada, heroica por paciente, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no frente a pacíficos ciudadanos que se manifestaban ejerciendo su derecho, sino hacia un movimiento organizado de guerrilla urbana. Y punto pelota. Y punto de asalto de claro, y punto pelota. Y la prueba de que todo esto es un movimiento organizado en la línea de lo que yo señalaba anteriormente y recogía a Carlos, es que coetáneamente a todo esto que estaba sucediendo en dos latitudes del mundo tan alejadas como Caracas y México, Distrito Federal, el tipo dictador criminal Maduro y ese otro sujeto infumable, héroe de la izquierda mexicana, el presidente de su república, el señor López Obrador, daban ruedas de prensa haciendo referencia al caso Hasél para desprestigiar la democracia española en los mismos términos lingüísticos que se había expresado el vicepresidente Iglesias. Es el proyecto de deconstrucción de las democracias occidentales del Foro de Sao Paulo, y es el aprovechamiento de la pandemia para realizar un proyecto Salto le ha pegado fuego a la bolsa. De ingeniería social. Podemos preguntándose retóricamente qué pasaría si detuviesen a un rapero y lo metiesen en la cárcel en Venezuela. Pues mire usted, no pasaría absolutamente nada, porque en Venezuela eso pasa todos los días. Sin embargo, lo que sí que ha pasado aquí, y aún estamos esperando, es que la ínclita ministra Irene Montero, la Ceausescu cónyuge española, en fin, salga a condenar públicamente la salvaje agresión, el linchamiento en el suelo de una mujer policía. Una mujer policía. Otra mujer va a intervenir en el Faro después de la pausa. Es Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez.
dirigente popular asesinado por ETA en San Sebastián hace más de 20 años. Le vamos a contar cómo está sintiendo ella el hecho de que el rapsoda del tiro en la nuca sea la bandera de quienes salen a la calle a quemar contenedores. Ahora volvemos, hasta ahora. Pero mira, si es que los números están desbordados. La gente se ha confiado y así nos va, ¿eh? Que, por cierto, tu colesterol alto, ¿cómo va? Pues con la que está cayendo ni me lo he mirado. Pues poca broma. El colesterol alto es la causa del 60% de las enfermedades del corazón. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas. Que Danacol funciona, hombre. Hola, soy el nuevo Colacao Noir. Mucho gusto. Mucho gusto digo por el intenso sabor de mis 4 cacaos. Ah, y 0 azúcar. Colacao Noir. Un placer. Adiós, cariño. Mira. Pues claro que es una emergencia. Pídeme el teléfono. 677. Ajá. Mamá, te he hecho un dibujo en el colegio. ¿Dónde lo has puesto? Sus dibujos son grandes tesoros que no se pueden perder. Por eso Tosta Rica ha creado la aplicación Dibunube, para que puedas guardar sus dibujos para siempre. Tosta Rica, con vitaminas, hierro, calcio y dibujos que alimentan su imaginación. De Cuétara. Silit Bank es 10 veces más efectivo contra la humedad. En las juntas de la ducha se queda esa mancha negra y rasco. Y es que no se va. Pues yo, con el Silit Bank negro, no me mato rascando. Le doy así y limpísimo. Silit Bank y la suciedad se va en un bang. Y para las manchas de cal, prueba Silit Bank Cal y Suciedad. Mantiene tu baño limpio 4 veces más tiempo. Airwick Essential Mist. Transforma aceites esenciales naturales en vapor. Inspira jazmín. Olvídate del estrés. Inspira cítricos. Renueva tu energía. Airwick Essential Mist. No lo entiendo. La limpiamos siempre con un producto para vitrocerámicas y mira qué rayada está. Y con el tiempo se ha estropeado y está mal. No todos los productos la cuidan igual. Por eso los fabricantes solo recomendamos Vitroclen. Protege tu placa 4 veces más y ayuda a mantener su rendimiento al máximo. Si no pone Vitroclen, no es Vitroclen. 23F, 17 horas y media. Se cumplen 40 años. Conocemos el origen. Nos vemos entre todos. Recuperamos la sintonía del Faro, seguimos en la noticia de los últimos 5 días, que son las algaradas nocturnas en favor del rapero y ese movimiento que parece avalado por la izquierda más radical, por Podemos, por Compromís, etc. 6º día de disturbios en Barcelona. El fin de semana ha habido turismo de violencia. Miren la crónica. Con esta premisa, al final de la manifestación, un grupo inicia las hostilidades. Agreden a la policía lanzando todo tipo de objetos, hasta herir a uno de los agentes, que tiene que ser ayudado por sus compañeros. Los Mossos intervienen. 6ª noche consecutiva de incidentes, menos graves que días atrás, pero otra vez con los policías como objetivo. Los violentos se dispersan por la ciudad y entre carreras y enfrentamientos llegan las detenciones. Este domingo han sido 8, 3 por disturbios y atentado a la autoridad y 5 más por asaltar y robar en una tienda de ropa. Con ellos son 109 los detenidos en Cataluña desde el martes, muchos con antecedentes, la mayoría muy jóvenes, el 30% son menores. Incluso niños de 14, 15 años que no saben ni a lo que vienen, que se apuntan a la fiesta de tirar piedras sin ser conscientes de las consecuencias. Y luego están los profesionales de la violencia, los que van auténticamente equipados. Y luego la delincuencia habitual. 29 de los detenidos pasan hoy a disposición judicial. En Bilbao la manifestación también acabó con algunos incidentes. Los enfrentamientos con la Ertzaintza se saldaron con un detenido.
Ahora después hablaremos con un líder sindical de los sindicatos policiales. Tenemos en conexión a Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, que es una de las organizaciones más importantes en España, que reúne a las víctimas del terrorismo etarra. Consuelo Ordóñez, buenas noches, buena nit. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Consuelo, antes que nada, cuando explican que estas algaradas, esta violencia es porque se ataca a la libertad de expresión del tipo este, ¿cuál es tu opinión al respecto? Hombre, sabemos perfectamente que eso es mentira, vamos, que a mí todo esto que estamos viviendo ahora aquí, bueno, que ya se vivió también con el Procés en Cataluña, ya lo hemos visto, todo eso, ¿no? A mí lo que más me duele, ¿no?, que es como que se está reproduciendo todo lo que he vivido yo en mi tierra. Yo he crecido con estos violentos que estaban todo el día quemando San Sebastián, todo lo que pillaban a su paso, provocando a la Archancha, a la policía, para que saliera. Por eso quemaban el autobús, quemaban el contenedor, quemaban todo, ¿no? Siempre era cuando detenían al comando, por ejemplo, el comando Donostia, el comando no sé qué, cuando detenían a los etarras, a los asesinos de nuestros familiares, ellos quemaban San Sebastián. Bueno, esto es lo mismo, o sea, es el mismo caldo de fanatismo, de odio, de culto a la violencia, ¿no? A la violencia de los radicales, pues claro, o sea, y lo malo es que, bueno, pues están amparados, Estos radicales sabemos perfectamente que, desgraciadamente, los políticos y el vicepresidente, un partido como Podemos, que es el que está gobernando este país, ¿no?, están parando la violencia. No hay causa, nunca hay justificación para defender ninguna causa con violencia. Esa es la primera regla de la democracia, de cualquier ciudadano, ¿no?, que quiera vivir en democracia, y la primera regla, de respeto. Entonces, bueno, pues la verdad es que me da mucho... Me da mucho, pues sí, me produce mucha impotencia, mucha indignación y la verdad mucho asco, ¿no? Saber que todo el mundo encima sale a defender a este indigente moral condenado por enaltecimiento al terrorismo y además machista, pues machista de mierda, como son todos los violentos, ¿eh? Porque yo los he conocido, yo desgraciadamente soy víctima también de los violentos. No solo soy víctima por partida doble, soy víctima de ETA porque asesinaron a mi hermano y soy víctima de los violentos estos mismos violentos, pero los de allí, los de mi pueblo. Estoy aquí en Valencia precisamente por ellos. Señor Ordóñez, le voy a decir una cosa. Yo estuve en San Sebastián horas después del asesinato de su hermano, porque cubrí para la televisión pública durante 10 días esa noticia. Evidentemente, lo que se ha vivido después, todos lo conocemos. Usted ha sufrido, como muchos otros más que nadie, esta lacra. Podríamos decir que este país, en estos más de 20 años, ha aprendido poco, ¿no? Pues sí, hemos ido para atrás. No es que hayamos aprendido poco, es que hemos retrocedido, pero como muy rápido. Yo me empecé a dar cuenta. Yo cuando vine aquí, yo soy exiliada forzosa, lo sabéis, en vuestra tierra, de la cual disfruto muchísimo, pero soy exiliada forzosa. Para mí fue una de las decisiones más tristes tener que venir aquí, precisamente porque era víctima de la persecución de todos estos violentos, ¿no?, que campaban por San Sebastián, por mi tierra, y me tenían vamos, no me dejaban vivir. No me dejan vivir, pues desde agresiones, pintadas, tirarme 7 cócteles molotov que me querían quemar a lo bonzo en mi casa y muchísimas cosas más, y por la calle, claro, continuamente, y ponerme nosotros en la concentración del asesinado el día anterior, pacifistas, porque éramos pacifistas, ¿no?, y ellos gritándonos enfrente, a 2 metros, pues ETA mátalos y Ordóñez devuélvenos la bala. Eso es lo que me decían estos cachorros, estos que estamos viendo ahora, que son los mismos de allí, son los mismos, son hermanitos, son los hermanos. Entonces, bueno, pues estos que nos gritaban, ETA mátalos, Ordóñez devuélvenos la bala, Ordóñez apoyó, que es el cementerio, ¿no? Bueno, pues esta moda, ¿no?,
de este culto a la violencia, bueno, pues es amparada ya hasta no solo por los políticos, no solo por ciertos políticos, sino hasta representado autoridades y luego, hombre, pues por jueces, hasta por fiscales que dicen que qué pobres, que, o sea, que no tendrían que ir a la cárcel y que, claro, que la mala es la policía. Le quería preguntar sobre la equidistancia. Mire, yo no voy a comentar lo que ocurra en otros medios de comunicación, porque bastante tienen, pero sí que me llama la atención más los políticos. Hemos escuchado hace un momento al alcalde Ribó, que pone en pie de igualdad a los violentos que a la policía, que pone de igualdad a los raperos que a las víctimas del terrorismo, etcétera. ¿Qué le parece esta equidistancia? Eso es lo que nosotros llevamos denunciando toda la vida, ¿no? La equidistancia, ¿no? Que hemos culpado precisamente en el País Vasco pues, a los nacionalistas, que han siempre practicado esa equidistancia desde las instituciones, ¿no? Y ahora me encuentro con que vengo aquí y también los políticos valencianos también se han contagiado todos. O sea, han aprendido de eso, de la banalización del mal. Y o sea, les parece de lo más normal, ¿no? Que poner de igual a igual a la violada con su violador, ¿no? O sea, es eso, la equidistancia, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está pasando. Pero equidistancia, o sea, equidistancia dependiendo de qué, ¿no? Si son delitos de terrorismo, si nos encontramos con que esos cachorros terroristas, proterroristas, violentos, ¿no? Son apoyando al terrorismo de extrema izquierda, ¿no? Entonces es como que sienten una compasión, una empatía, y entonces nos encontramos con eso, con la banalización del mal, ¿no? Y con la equiparación, la perversión de la equiparación, ¿no? De víctima y verdugo, ¿no? Es que me interesa la opinión de los dos, ¿no? Del violador y de la violada, ¿verdad? ¿A qué eso no lo harían con el violador y la violada? ¿A que arremeterían contra eso, ¿no? Cuando ellos mismos fueron los que se personaron como acusación popular y se condenó precisamente a aquellos que el día en Madrid, en la diada, un tal Palomino, ¿no? Fue ese grupo de ultranacionalistas, de nazis, de extremistas, de igual que los otros, son todos iguales y tan detestables en la misma basura, que entraron en la sede de Cataluña, allí en Madrid, ¿no? Y destrozaron todo, ¿no? Y les condenaron, ¿verdad? Y ellos, claro, que eso lo condenaban y no había equidistancia. Esos eran malísimos, porque eran de extrema derecha. Pues miren, señores, aprendan un poco de las víctimas, aprendan de las víctimas, del ejemplo que les estamos dando, las víctimas desde hace muchos años, que condenamos la violencia, venga de donde venga, que tan malo es el terrorismo de extrema derecha como el terrorismo de extrema izquierda, el nacionalista o ultranacionalista de extrema izquierda o el ultranacionalista de derechas. Tan malo es uno como el otro, porque la violencia es condenable, injustificable siempre, siempre. Ténganlo claro, nosotros nunca utilizamos la violencia y mira si teníamos motivos, ¿verdad? Pues jamás, pero no han aprendido de las víctimas. No hemos sido nunca referentes de las víctimas. Las víctimas que hemos cortado la espiral de la violencia. Somos referentes de paz, gracias a nosotros, no ha habido conflicto, ¿no? En el País Vasco, pero no se ha aprendido nada de nosotros, nada de nosotros. Yo creo que los que han gobernado este país, todos, de todos los colores, tienen mucha responsabilidad en que no han sabido prevenir la radicalización violenta que se ha vivido en nuestro país, en ese rincón de Europa, que pasa lo que no pasa en ningún sitio del mundo, ¿no? Pero nunca se ha mirado para otro lado, ¿no? Y bueno, y por eso hoy nadie sabe nada de terrorismo, de ninguna víctima del terrorismo, de lo que ha pasado en la historia reciente de nuestro país. Nadie sabe nada, porque nunca nadie se ocupó de que se supiera, ¿no? Y entonces estamos ahora en nada de que la historia se vuelva a repetir. Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite. Muchísimas gracias. Buenas noches, buena nit. Nada, buenas noches y gracias a vosotros. Chao. Bueno, pues recordemos, Consuelo Ordóñez es la hermana de Gregorio Ordóñez, el líder del Partido Popular del País Vasco, asesinado por ETA en los 90. Y Consuelo Ordóñez vive en Valencia desde hace muchísimos años, exiliada forzosa por marcar el perímetro de esta entrevista. ¿Qué os parece el testimonio de Consuelo? Yo brevemente decir que, por lo último que decía Consuelo, que hoy nadie sabe nada de aquello que ocurrió, de aquel tremendo drama. Es peor,
es mucho peor. No es que nadie sepa nada, que es verdad. Lo peor es que los herederos políticos de aquellos criminales encabezados por el terrorista Otegi son hoy los socios de Estado del gobierno y son los que cortan el bacalao porque el gobierno depende de sus votos en el Congreso para salir adelante. Esa es una expresión de indignidad mayúscula. Y lo enlazo con lo que estamos viviendo, con todos estos hechos de guerrilla urbana que estamos viviendo, para recordar que mañana se cumplen 40 años del 23 de febrero, en donde unos pocos intentaron acabar con la democracia y afortunadamente no lo lograron. Lo triste es que 40 años después la democracia española está en peligro, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen unos señores, la extrema izquierda podemita, sentada en el Consejo de Ministros, que dicen que su objetivo es liquidar la democracia española, liquidar lo que llaman el régimen del 78. Yo creo que conviene tomarse eso muy en serio y que el pueblo español debe movilizarse para impedirlo. Os doy paso. Antes quiero que escuchemos una de las aportaciones del fin de semana, seguramente la más surrealista, una de las aportaciones a este debate, el debate sobre la violencia y sobre la proporcionalidad de la acción policial. Escuchen, ni más ni menos que al ministro de Consumo, Alberto Garzón. Se está poniendo de manifestación en los últimos días con esa sentencia que encarcela a una persona por unos tweets que se puso en Internet. Pensemos que estas leyes que ya hemos proponido cambiar varias veces en el Congreso de los Diputados a lo largo de la historia de Izquierda Unida y de Unidas Podemos. No, en fin, os dejo a vosotros. Bueno, ya se sabe que cuando uno tiene una biblioteca como esta que tiene Alberto Garzón ahí detrás, lo primero que se le pregunta es, ¿te los has leído todos? O ninguno. Bueno, con Alberto Garzón es evidente que no se los ha debido de leer todos, ¿no? Por lo menos no los de gramática. Volviendo a la cuestión, efectivamente, que señalaba Consuelo Ordóñez, la de la memoria del terrorismo. Podemos discutir todo lo que quieras si es conveniente desde el punto de vista penal, el perdonar a los delincuentes, el amnistiarlos, el acercarlos, el darles un tratamiento más humano. Podemos discutir incluso si políticamente es posible aceptar algunas de sus reivindicaciones, pero desde el punto de vista ético y desde el punto de vista histórico es insoslayable que la memoria del terrorismo permanezca y que las nuevas generaciones sepan lo que eso supuso y las consecuencias que eso tuvo para la construcción de nuestra democracia y para las vidas de miles y de miles y de miles de personas uniformadas y no uniformadas. No sé si el paralelismo es forzado, pero el Holocausto sucedió hace más de medio siglo. Se contarán a estas alturas con los dedos de la mano los supervivientes del Holocausto que todavía en estos momentos sigan con vida. Pero aún así se sigue enseñando el Holocausto. ¿Por qué? Pues porque eso revela la faceta más oscura del comportamiento del ser humano, revela los momentos más turbios de la historia europea del siglo XX y porque eso impone a las generaciones futuras una exigencia moral y ética de la que no se pueden soslayar. Bueno, pues ha sido una cosa evidentemente más reducida en cuanto a su repercusión y en cuanto a su magnitud que el Holocausto. El terrorismo debería de tener en nuestro país esa misma consideración. La consideración de elemento que marcó nuestra historia, que las nuevas generaciones deben de conocer y respecto de las cuales es una exigencia ética posicionarse. Y todo esto, mientras tanto, resulta respondido por parte del gobierno con la peregrina idea de despenalizar la apología del terrorismo, que no es una idea de ahora, que es una idea de semanas anteriores al encarcelamiento de Pablo Hasél. Es decir, para el gobierno, como el terrorismo ya no está sobre la mesa, como el terrorismo desapareció, bueno, pues hacer apología del terrorismo ya no es tan grave. Bueno, pues nuevamente me pregunto si el gobierno sería partidario también de despenalizar la negación del Holocausto en vistas de que el Holocausto pasó hace ya muchas décadas, nazis por ahí sueltos ya no hay, por lo menos de uniforme, y víctimas del Holocausto que se puedan sentir incómodas, pues tampoco tienen que quedar muchas. Evidentemente no, porque evidentemente la razón es la misma.
Tenemos una conexión importante para hablar con un policía. Tenemos a Sebastián Gómez, secretario del sindicato Jupol. Señor Gómez, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, ¿cómo se sienten ustedes con las manifestaciones que estamos escuchando de algunos políticos, algunos con responsabilidades de gobierno, en las cuales no solo destacan la desproporcionalidad de su acción policial, aquí en Valencia, en Barcelona, en Madrid, sino que además piden la dimisión de la delegada del gobierno, que al final es la responsable de la policía? ¿Ustedes qué sienten cuando hay ese apoyo implícito a la violencia que estamos viendo? Pues sentimos hartazgo y sentimos que nos falta el apoyo que verdaderamente deberíamos de tener por parte de las instituciones y de nuestros políticos. Que nos pongan al nivel o incluso que le den la vuelta a la tortilla y nos pongan a las víctimas de verdugos y a los verdugos de víctimas, pues nos tiene ya un poquito cansados. Señor Gómez, ¿cuántos casos de policías heridos se están produciendo? Las imágenes llaman la atención por sí solas. Hemos visto, una de las que más hemos visto repetidas es esa agresión brutal a una policía nacional. Pero de hoy mismo y del fin de semana hemos visto piedras, llamas, hemos visto contenedores volando. ¿A qué se enfrentan ustedes ¿a qué se están enfrentando ustedes estos días? Pues nos estamos enfrentando desde los ataques más básicos de lanzamiento de objetos y más hasta lo que nosotros consideramos tentativas de homicidio. O sea, apalear a un policía en la cabeza una y otra vez con un palo de una señal de tráfico, con un patinete eléctrico, o intentar meterle fuego a un furgón de policía, o como pasa en Cataluña los Mossos, con los policías dentro. Eso claramente son tentativas de homicidio. Pero mientras desde cierto ámbito político se le dé alas a este tipo de criminales, porque no dejan de ser otra cosa más que criminales organizados además, pues la cosa tiene malos visos de ir a más cada vez. Y ustedes como colectivo, al menos los sindicatos, están pidiendo o van a pedir responsabilidades a aquellos políticos que dudan de su profesionalidad y de la proporcionalidad de sus acciones. Sí, por supuesto. Estamos exigiendo responsabilidades políticas y estamos exigiendo responsabilidades judiciales. Está en manos de los servicios jurídicos, en nuestro caso de Jupol, para que todo aquello que tenga viabilidad jurídica por posibles injurias o enaltecimiento a la violencia o delitos de odio hacia la fuerza y cuerpo de seguridad, no duden que vamos a tomar medidas en ese ámbito. Y una última cuestión. Cuando se habla de la proporcionalidad, cuando salen ustedes a la calle, a cada operación, a cada operativo, ¿qué órdenes tienen? Es decir, habrá unas normas de manual establecidos, son protocolos que ustedes manejan profesionalmente, pero en el caso de estos días, ¿tienen algún orden específico? No sé, no intervenir si no somos atacados, etcétera. ¿Algo en esa línea? A ver, nosotros hay unos protocolos de orden pública, pero no son tampoco tan tasativos como nos gustaría que lo fueran, como lo hay en otros países, que marcan claramente en muchas ocasiones cuándo hay que intervenir y demás. Nosotros depende mucho de la situación, de la manifestación, cuándo se vuelve violenta, del ámbito en el que se da y demás. Pero vamos, siempre se actúa de forma proporcional. Es más, en muchas ocasiones se peca de ceder demasiado e intervenir precisamente porque ya cada vez son más habituales este tipo de falsas acusaciones en medios de comunicación. Al final, pues mediáticamente afecta y se tiende a aguantar lo más posible. La realidad es que es vergonzoso que políticos y representantes públicos viertan este tipo de acusaciones hacia la fuerza y cuerpo de seguridad, de provocar la violencia, de incitar a la violencia, de decir que las actuaciones son desproporcionadas cuando todos estamos viendo a lo que están sometidos los policías, los mozos en cualquier ámbito, en Valencia, en Madrid, en Cataluña, lanzamientos de botellas, lanzamientos de piedras, de todo lo que pillan. Si es que van preparados para eso.
Usted está diciendo que precisamente el clima político que se está produciendo con esas declaraciones de representantes públicos está generando una especie de psicosis entre el colectivo policial que les hace a veces actuar con menos eficacia, cosa que además acaba generando más violencia. Es un poco lo que está diciendo, ¿no? Claro, muchas veces, y eso es así, se aguanta más de lo que se debiera, precisamente por evitar un poco luego esas imágenes mediáticas que no son tal como se muestran, pero claro, si son sectarias y se coge solamente, por ejemplo, este tipo de grupos saben muy bien que cuando se enfocan el flash de la cámara es cuando empiezan a grabar y es cuando ellos levantan los brazos, por ejemplo, mientras por debajo están dando patadas a los policías, o cuando 2 segundos antes estaban haciendo lanzamiento de objetos, o cuando están empujando al cordón policial y clavándole incluso muchas veces objetos punzantes, pero todo eso no se ve de cara a las imágenes que luego sectariamente pues se utilizan malintencionadamente. Pues Sebastián Gómez, todo el reconocimiento de nuestra televisión, de la 8 y de El Faro para ustedes. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Pues le diréis, esto es el panorama al que se enfrentan. No, y de hecho esta mañana yo escuchaba también al portavoz del sindicato de los Mossos un poco en la misma línea, ¿no? Que se sentían muy desprotegidos por las instituciones que son precisamente de las que dependen. Y apuntaba una cuestión que a mí me ha dejado pensando en el tema de los altercados. Claro, apuntaba que las investigaciones que ellos habían estado haciendo también a raíz de los anteriores altercados con motivo del 1 de octubre, etcétera, apuntaba a que ellos ya estaban viendo como un terrorismo organizado a nivel callejero, ¿no? Lo que Ignacio hablaba de guerrillas callejeras, ellos apuntaban a un terrorismo vandálico. Dice, es que ya no podemos tacharlo de vandalismo porque hemos descubierto que aparte de estos menores, que habían bastantes menores, que se calculaba entre un 30 y un 40% de menores, que también es preocupante ese dato, el resto estaban totalmente organizados, sabían perfectamente qué útiles tenían que llevar, cómo se organizaban y cómo tenían que actuar cada uno. Con lo cual esa cuestión, y escuchando ahora también una versión muy similar, pues habrá que ahondar también en esa cuestión. ¿Qué implicación tiene esa organización y qué implicaciones tienen esos menores? Y es sumamente importante. Yo comparto también el criterio que apuntaba Carlos, y sobre todo cuando hablamos de memoria histórica a veces se nos olvida esa parte del terrorismo, que además es una memoria mucho más reciente y que un estudio apuntaba que los jóvenes actuales, casi un 54%, desconocía lo que en España había ocurrido, y qué importante es conocerlo para no volver a repetirlo. A mí me preocupa también escuchar al señor ministro, porque al fin y al cabo pertenece al órgano ejecutivo que tiene que impulsar la legislación. ¿Cómo lo van a articular cuando, entiendo, mezcla conceptos? Por una parte habla de libertad de expresión, apología, violencia. Quiero decir, son conceptos muy diferenciados y que hay que tenerlos muy claros a la hora de abordar una legislación del calado que se quiere abordar, como es la modificación del Código Penal. Quiero decir, el Tribunal Supremo, y además justo en la sentencia de Pablo Hasél, ya apunta a una posible modificación para regularizar este tipo de delitos con mayor claridad, que no van en la línea que apuntaba el ministro. Claro. La impresión que hay es que, o la impresión que tengo yo, es que no se ha sabido cultivar y hacer didáctica con la memoria de aquellos años de plomo. Lo digo recordando, claro, recordando estos días más de una persona me ha recordado y me ha hecho ver que la Kale Borroka, aquella famosa del País Vasco, ha sido exportada a Madrid, Barcelona y Valencia y reinventada y reimplantada. Y más de una persona me ha recordado dónde está aquella normativa, si era una normativa estatal, vasca o era mera leyenda, que hacía pagar a los padres el daño que se ha causado por el hijo a una tienda determinada. Y que aquello hizo menguar mucho los problemas de la Kale Borroka. Si a usted le pasa la factura de un autobús, pues
va a tener que procurar que su hijo no queme más autobuses. Sí, la responsabilidad civil de los padres, quiero decir, eso lo tenemos claro, Yo no pero sé si aquello yo fue- creo que hay que profundizar más. Aquello fue legislación estatal en la hace que, un minuto, que hemos en la que hablado, o modestamente en su Legislación redacción estatal. algo tuve, Pues igual algo está- tuve yo igual que ver está en vigor. y fue fundamental para acabar precisamente Y con la hablando, impunidad de la memoria calle Borroca. histórica, pues 2 gotas de contexto. El 23F, del que se cumple 40 años, se produce con el secuestro de Luis Suñer, el empresario que más cotizaba a Hacienda de España. Estaba secuestrado desde el mes de enero. Y en el contexto del asesinato del director técnico de la central nuclear de Lemóniz que se estaba construyendo. Lo asesinaron unos días antes del 23F. Y seguimos pagando todavía los gastos de la central nuclear que no fue construida. Pero qué didáctica se puede hacer, que tienes toda la razón, se debería haber hecho, pero qué didáctica se puede hacer cuando un terrorista que es socio de Estado, hace 2 semanas, 2 semanas, en la campaña electoral catalana, le preguntan expresamente, condena los crímenes de ETA, y expresamente, sin ningún rodeo, dice no. Así es. Esa es la situación. Vamos a pausa, que queda programa todavía. Hasta ahora. Pero mira, si es que los números están desbordados. La gente se ha confiado y así nos va, ¿eh? Por cierto, ¿tu colesterol alto cómo va? Con la que está cayendo ni me lo he mirado. El colesterol alto es la causa del 60% de las enfermedades del corazón. Danacol te lo reduce en solo 3 semanas. Que Danacol funciona, hombre. Campurrianas. Sabor y textura al estilo artesanal. Hechas como se han hecho siempre. Campurrianas. Y ahora también con trocitos de chocolate irresistibles, como siempre. De Cuétara. ¿Quién lleva más de 80 años haciendo miel de calidad? Chupado, Granja San Francisco. Llevan toda la vida recolectando miel, separándola de cera e impurezas y envasándola. Y si llevas toda la vida haciendo algo, será que lo haces bien, ¿no? Claro, por eso es miel 100% garantizada. Granja San Francisco. Silit Bank elimina las manchas de humedad al 100%. La silicona de la bañera, pues se queda negra. Y mira que me paso horas rascando, ¿eh? Yo voy a lo fácil. Silit Bank, una pasadita y queda, vamos, como nuevo. Silit Bank y la suciedad se va en un bang. Y para las manchas de óxido, prueba Silit Bank Cali Suciedad. Elimina el óxido al 100%. Airwick Essential Mist transforma aceites esenciales en vapor. Inspira fragancia y conecta tus sentidos. Descubre tu fragancia favorita. Bueno, vamos a más cosas. Vamos a hablar de la derecha o el centro derecha o los conservadores. PP, Ciudadanos, Vox, en ebullición después de los resultados de las elecciones catalanas. Cada día vemos un capítulo nuevo, vemos declaraciones sobre las dinámicas que pueden producirse en los siguientes meses, sobre todo, y de cara a los próximos comicios con posibles dinámicas conjuntas o listas comunes. Se está hablando de ello. Hay algo de lo que se ha hablado de forma importante este fin de semana, también hoy. El fin de semana, en una entrevista al diario ABC, vamos a verla, el presidente de la Diputación de Alicante y líder del PP alicantino, Carlos Mazón, venía a insistir en esa dirección. Es seguramente uno de los que más ha abanderado esa posibilidad de confluencias de siglas, o de alianzas, o de sumas, etc. Hay que buscar fórmulas para unir al PP y Ciudadanos para gobernar la Generalitat. Tengan en cuenta que Carlos Mazón gobierna con Ciudadanos en la Diputación de Alicante, que en el Ayuntamiento de Alicante también hay un gobierno bipartito, PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox. Y hoy Isabel Bonís, la presidenta del PP, pues también ha terciado en el asunto, preguntada por esta cuestión que le planteaban también a Carlos Mazón por parte de los compañeros de ABC, y ha dicho esto. El centro derecha tiene que estar fuerte y unido, porque cuanto más dividido esté, mejor es para la izquierda. Pero todo lo que tengamos que hacer, y lo he dicho desde el principio, sin prisa pero sin pausa, pero de forma discreta. La prudencia y la discreción son fundamentales. Que nuestro adversario político es el señor Ximo Puig, y mientras nosotros estamos pensando si nos unimos, si subimos, si bajamos, si es por fusión o es absorción,
la Comunidad Valenciana cada día más deprimida económica y socialmente. Yo cojo el transporte público, ando por la calle y nadie me pregunta ni de la ley electoral ni de las puñeteras fusiones, de verdad. He dicho que a la gente las cuestiones de partido no le interesan. Claro que un voto de centro-derecha fraccionado en 3 beneficia a la izquierda. Lo que haya que hacer se hace de forma discreta. Porque, ¿sabe usted? Estos son cebos que nos pone la izquierda. Y está muy bien decirlo. Oye, ¿por qué no se fusiona el PSOE y Podemos? Y la izquierda va unida. Total, si es lo mismo. ¿No? Por ejemplo, Paco, Carlos. Yo por ejemplo, sí. Bueno, yo estimo lo que dice Isabel Moniz. Creo que es interesante esa discreción de no andar pregonando. Pero claro que los periodistas pues vamos a dar la tabarra sin parar. Pero para sumar, pues habrá que contar con Vox. Mal que les pese, les guste o no les guste. A mí no es que me seduzca la idea. Bueno, les gusta de momento a 4 millones de españoles y cada vez más. Pero como que digan unos politiquillos enredados en sus dimes y diretes es absolutamente anecdótico. Lo que voy a decir es mucho más agrio todavía. A esta pandemia le quedan, yendo las cosas bien, 2 o 3 años. De agobio. Esperamos que no sea así talmente. No. De perturbar nuestras vidas. Es decir, le quedan 2 o 3 años de estar presente en la vida pública, de estar presente como una demanda a los políticos y a la política. Y estoy convencido de que esta pandemia va a arrasar, debería arrasar con toda una generación de políticos que deberían estar quemándose vivos por resolverla. Es decir, que yo, como soy tan esperanzado y con tanta perspectiva y horizonte, pues lo que estoy pensando ya es en la siguiente generación. Una generación que está estudiando ahora en los institutos, en la universidad, y que es la que tiene que venir a arrasar con Toni Cantó y con toda esta generación que está en el gobierno ahora y que debería estar mucho más consciente de lo que está, de que está aquí para morir y quemarse por la pandemia. Y luego ya vendrá otra generación. Claro que si lo que me preguntan es al cortísimo plazo, Isabel Bonich más el Ciudadanos y Toni Cantó pueden hacerle la pinza a Ximo Puig, pues sí, pero tendrá que contar con Vox, mal que nos pese. Y ya está, eso es todo. Mal que nos pese, no sé qué le va a parecer a don Ignacio Gil Lázaro. En fin, yo tengo que decir 3 cosas muy brevemente. Primero, esto que dice el PP reiteradamente, que se lo acabamos de oír ahora a Bonich, no es verdad. Esto de que fraccionados en 3 beneficia a la izquierda no es verdad. Y la prueba es que si no hubiera sido así, pues en este momento el PP no estaría gobernando en Andalucía, no estaría gobernando en Murcia, no estaría gobernando en Madrid. En Andalucía se presentó Javier Arenas, no existían Ciudadanos, no existía Vox, ganó las elecciones, pero no gobernó, porque sumados más escaños, el PSOE e Izquierda Unida siguieron gobernando. Segundo, yo soy muy partidario, de verdad, dentro del respeto, como es natural, a fuerzas políticas que no son las mías. Dentro del profundo respeto. Pero yo es que soy muy partidario de que se fusionen, claro que sí. Cada día tienen menos espacio electoral, cada día tienen menos claridad de mensaje. Bueno, pues que se fusionen y que puedan configurar una alternativa entre los dos. Lo que pasa es que parece que unos en Ciudadanos dicen que sí, otros dicen que no, unos en el PP dicen que sí, otros que no, el mare magnum de siempre. Y finalmente, los asquitos a Vox. Vamos a ver, a mí me sorprende mucho que los que presumen de demócratas, no digo ya la extrema izquierda progresista, sino pensadores, opinantes, etcétera, etcétera, digan esto de que mal que les pese, Vox, etc. Oiga, vamos a ver, Vox es una alternativa patriótica, democrática y constitucional, a la que le echan pedradas y no las devuelve, que tiene como principio esencial la concordia entre los españoles, la defensa de la libertad y la defensa de la democracia. Bueno, y francamente, de momento 4 millones de españoles piensan que Vox no es eso que todos esos dicen. Y cada día parece que son más, al menos los que le hacen asquito a Vox. En Cataluña se han llevado la enorme sorpresa de que Vox
por decisión libre y secreta de los ciudadanos, que es la que vale, no de los políticos o de los opinantes, pues les ha duplicado en número de escaños y en número de votos juntos. Carlos. Bueno, si Isabel Bonich o Carlos Mazón hubiesen hecho esta defensa cerrada de la cooperación, de la necesidad de cooperar entre el Partido Popular y Ciudadanos hace 2 semanas o hace 2 meses o hace 2 años, pues a mí me habría parecido fantástico. Creo que los dos comparten, creo que los dos comparten muchos puntos de vista, muchos planteamientos, y que habría sido mutuamente beneficiosa. Pero si la hacen ahora, en este momento, cuando se cumplen 8 días de las últimas elecciones catalanas, hay que hacer unas cuantas matizaciones. La primera es que la imagen que transmiten al público es, con perdón, la típica imagen de los 2 boxeadores noqueados que se agarran el uno al otro por no caerse a la lona, uno en una esquina y otro en la otra esquina. El resultado de las elecciones catalanas ha dejado a un contendiente sobre la lona y al otro contendiente incluso peor que sobre la lona. Y aquí lo que parece es que hay, pues eso, una suerte de alianza entre perdedores que intentan salvar un poquito los muebles, y eso buena imagen desde luego que no da. Y en segundo lugar, claro, si la idea es vencer a la izquierda, vencer al Partido Socialista, y te dejas fuera de la ecuación a quien es al único partido de la derecha que en estos momentos está subiendo en cada nueva elección, sea general, sea autonómica, incluso en Cataluña, y solamente extiendes tu mano y fraguas un pacto con los que están perdiendo, pues mal asunto, ¿no? Es decir, la idea de una fusión entre Ciudadanos o una cooperación entre Ciudadanos y el Partido Popular hace unas semanas podría haber tenido sentido, pero hacerla dejando fuera a Vox, que les ha duplicado de escaños en un contexto tan árido para Vox como es Cataluña, no tiene sentido. Y ya la última observación. Igual es que yo no soy gente y soy un tipo raro, un friki de la política, pero vaya, hagan lo que hagan, a mí me gustaría que lo hiciesen con luz y con taquígrafos. A mí me gustaría saber en qué términos programáticos, estratégicos, y por qué no, en qué términos personales y de liderazgo, que seguramente será lo único que sabremos al final, se va a realizar esa cosa. Yo creo que ahora, efectivamente, yo claro que queremos todos si hubiera una fusión, una absorción, lo que fuera, conocer esos términos, pero creo que si en este momento inician contactos no deberían hacer ruido, es decir, ahora están centrados, y en eso comparto la opinión con Paco, los gobiernos actuales están sufriendo toda la gestión pandémica. Si la oposición hace mucho más ruido, que pueda ser derivarse la tensión mediática hacia la oposición más que a la gestión del gobierno, yo creo que ahí cometerían un error. Y otro error que podrían cometer es pensar que la suma de 2 partidos es la suma de votos. Eso hay que tenerlo también en cuenta, porque el votante de Ciudadanos que haya ido a Ciudadanos desencantado con el Partido Popular, no per se tiene que volver al Partido Popular. Es decir, que esa cuestión se confunde muchas veces el trasladar resultados que para mí no son extrapolables ni a la Comunidad Valenciana ni al resto del Estado español, para nada, porque es una situación totalmente diferente, pero el hecho de sumar los 2 partidos, sumamos los mismos votos, no es real. Y eso hay que estudiarlo mucho, porque el efecto puede ser el contrario. El argumento manido de que separados perdemos porque unidos avanzaríamos más, es un argumento que en estos momentos, con la geografía electoral que tenemos en España, ya no se sostiene. En primer lugar, también la izquierda va dividida, es decir, esto de que la derecha vaya dividida en 3 perjudica a la derecha y beneficia a la izquierda. No, mire usted, es que en la Comunidad Valenciana ya hay 3 partidos de izquierdas, y no les va malamente, ¿no? En segundo lugar, cuando solamente había un partido en la derecha, es decir, cuando no existía ni Vox, ni el partido, ni Ciudadanos, el Partido Popular se encontró en más de una ocasión con ese problema, con que somos el partido más votado, pero como no tenemos aliados con los cuales pactar, nos falta un escañito, Fraga en Galicia, nos falta un escañito y nos quedamos en la oposición, porque no tenemos nadie que nos exprese este escañito que nos faltaba. Y en tercer lugar, Vox ya está por encima del umbral en el que sus votos no eran útiles. Ya está por encima de ese umbral. Vox tiene representación en estos momentos en Cataluña, hasta en Girona, hasta en Lleida.
no se ha desperdiciado un solo voto en Vox. Si estuviésemos hablando del 3, del 4%, aún podría darle la razón, pero Vox ya no está ahí. En el año 2011, el llamado bipartidismo perfecto se rompió con la aparición de Podemos. La dinámica es que después de 8 o 10 años, pues el PSOE tendrá que comerse crudo a Podemos, como se comió al PSP en sus tiempos, y que todo esto que vemos ahora, estas diferencias, es un deseo de Podemos de decir, yo soy muy distinto de estos burgueses que están con la Constitución, fíjense en mí, que yo soy distinto. Pero la ley de la gravedad viene a que Júpiter asume y absorbe el planetoide. Y en la derecha, pues suponíamos que el PP, por lógica, tiene que absorber también a Ciudadanos. Es lo que todo está en cuestión de los bancos, las deudas que tengan cada partido con esos bancos. Y lo que digan los bancos, pues será escuchado. No digo que determinen, pero que son. Es más fácil que escuchen al banco que a mí. Entonces, el único problema es este señor partido de Vox, que es una novedad, que le quedan 8 o 10 años para desaparecer, tendrá su ciclo, o también puede ocurrir, es otra tesis locoide, que sea él, el Júpiter, que absorba los asteroides y que acabe absorbiendo al PP y a Ciudadanos. Que es otra forma de verlo. A mí me da la sensación que no le quedan 8 o 10 años para desaparecer, que le queda larga vida por una sencillísima... 1000 años. 1000 años, ya sabes quién dijo aquello. Primero Hitler, el Reich de los 1000 años, y luego Suárez, la UCD de los 1000 años. A mí me da la sensación de que le queda una larguísima trayectoria por una sencilla razón, porque Vox es la primera vez que una fuerza de la derecha comparece con principios e ideales claros. Tanto UCD primero como luego la fusión AP Partido Popular han estado muy desprovistos de sustancia ideológica y movidos como un instrumento histórico de representación. Esa es la gran diferencia. Es sencillo. Donald Trump va a seguir en el Partido Republicano o hará su propio partido. Nos vamos. Ignacio, buenas noches, gracias. Hablaremos de eso largo y tendido seguramente. Susi, buenas noches, gracias. Buenas noches. Carlos, buenas noches, gracias. Paco, buenas noches. Acaba aquí el Faro por hoy. Descansen, buenas noches.